Hola hermanos, el día de hoy 5 de septiembre del 2023, pues sí, es martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, pero es una de las santas más conocidas de la Iglesia Católica, reciente evidentemente, y estoy seguro que lo será en los años venideros, ¿no? Santa Teresa de Calcuta. Siempre nos cuesta decirle santa. Sí, nos cuesta, porque todos le decíamos Madre Teresa de Calcuta y se acabó. Bueno, dice ella misma lo decía así: yo soy de sangre albanesa, de nacionalidad india. En cuanto a la fe, soy una monja católica, decía. Y por lo que soy, por mi vocación, pues soy ciudadana del mundo entero. Y en lo que se trata del corazón, mi corazón le pertenece completamente a Jesús. Completamente a Jesús. ¿No les parece que es suficiente para decir la biografía de Madre Teresa de Calcuta? Goncha Áñez, nacida en Skopje en agosto, a finales de agosto, 26 de agosto de 1910, eso es hoy en día Albania. Es ahí en el cruce de los Balcanes, hagan de cuenta una zona evidentemente muy conflictiva. Acuérdense de las guerras de los Balcanes, todo el mundo recuerda la última, pero la zona de los Balcanes ha sido una zona conflictiva, vamos, por muchísimo tiempo. Ella era la hija menor de un señor que se llamaba Nicola y su mamá se llamaba Dranne Boyashu, ese era el apellido de ellos. Bueno, pues se queda ahí en su pueblo, ¿no? Pues recibe en 1916... pues recibió la confirmación, porque resulta que se daba la confirmación, ustedes ya lo entienden, y fíjense que para esa época también recibió la primera comunión, o sea, ya antes de cumplir los 7 años, ella ya pues se acercó a la primera comunión, y ya les digo, eso para ella va a ser importantísimo en la formación de su vida, ¿no? Le toca dejar a la familia cuando ella está muy pequeña, creo que tenía apenas unos 8 años, y bueno, porque por asuntos de, llamemos financieros, se tiene que ir a una parroquia. De hecho, trabajaba ahí, iba constantemente ahí a la parroquia del Sagrado Corazón. Okay, fíjense bien. Y ahí es donde se va a dar la vocación religiosa de ella, por eso me encanta siempre recordarlo. A los 18 años decide hacerse misionera y entonces ingresa en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, conocida como las Hermanas de Loreto, en Irlanda. Ya para eso estamos en septiembre de 1928. Y entonces recibe el nombre de la hermana María Teresa, pensando en Santa Teresa de Lisieux, fíjense. Y para diciembre de ese año, entonces, de 1928, viaja a la India, va a llegar, de hecho, hasta en enero de 1929, ahí hace sus votos y bueno, entra en la comunidad en Calcuta, Calcota, ¿no? Como se dice normalmente, ¿no? Y pues empieza a ser maestra en la escuela de St. Mary's, ¿ok? Bueno, igual. Hace su profesión perpetua con las Hermanas de Loreto para 1937 y, como ella misma lo decía, casada con Cristo para toda la eternidad. A partir de ese momento, fíjense, ya no se le llamó María Teresa, sino que se le llamaba Madre Teresa. Digo esto porque es que en algún lado, en alguna biografía leí que ella decidió quitarse el María Teresa para hacer alguna distinción con las Hermanas de Loreto, pero no es cierto. O sea, ya se le conocía como Madre Teresa desde ese momento. Fíjense que llegó a ser incluso la directora del St. Mary's ahí en Calcuta. Y bueno, en fin, se le notaba la vida de oración, era una mujer de muchísima oración, y bueno, ahí estuvo durante 20 años. En los que los que la conocieron dicen que era una mujer muy alegre y que ella transmitía esa alegría. Pero había algo en el corazón de ella, porque ella era muy dada a pensar en los pobres, a ayudarle a la gente que tenía que sufrir mucho, ¿no? Y es así como cuando iba de camino en 1946 hacia un retiro espiritual, los ejercicios espirituales anuales que hacemos los sacerdotes, los religiosos, pues entonces ahí sintió una vocación particular. Ella la llamaba la llamada dentro de la llamada. O sea, dentro de la llamada que ella tenía para la vida religiosa, ella recibió otra llamada. Y entonces ahí fue cuando empezó todo el asunto de empezar a servir a los más pobres, a los despreciados, a los parias, a los que nadie quiere, porque esa era su vocación. Así que en 1948 ya prácticamente abandona la congregación cuando ya empieza a vestir ese sari blanco, ¿no? con ese bordecito azulito, y entonces deja el convento de las Hermanas de Loreto y se mete en el mundo de los pobres. Bueno,
Ay, Dios mío. Entonces ya les digo, ella está un tiempito también con otra congregación religiosa, que son las hermanas médicas misioneras de Patna, de hecho en Patna, en la ciudad de Patna, y ahí empieza ella a vivir con ellos. También le ayudaron las hermanitas de los pobres. Importante todo esto, porque ya la vemos pensando como que si todo fue de la noche a la mañana. No, ya les digo, si estuvo con las hermanas de Loreto, hizo profesión perpetua, estuvo con las hermanas médicas misioneras, estuvo también con las hermanitas de los pobres. Digo, no es que era parte de esas congregaciones, sino que fue ayudando a esas congregaciones. Y entonces ya para diciembre de ese año entra directamente a los barrios de los pobres y se acabó. Y entonces ya para 1950 ya tenía suficientes personas que la acompañaban en esa tarea. Muchas de ellas incluso fueron alumnas de ella en la escuela de St. Mary's ahí en Calcuta. Y entonces ya les digo, para 1950 nace la Congregación de las Misioneras de la Caridad, ese es su nombre, las Misioneras de la Caridad. Y bueno, ya sabemos todo lo que hizo Madre Teresa de Calcuta. Realmente es una belleza. Los papas San Pablo VI, San Juan Pablo II le tenían un particular cariño por todo el bien que hizo. Pues ya les digo, abre casas en diferentes lugares. Creo que el primer lugar donde vino a América fue a Venezuela, sí, digo, por todo lo que sufren estos hermanos venezolanos, y en fin, ya, y por todos lados, hasta en países comunistas la dejaron entrar, en la misma Unión Soviética en esa época, en la época de la Guerra Fría, en Cuba, bueno, igual, y en la misma Albania, en su propio pueblo. Bueno, vamos, también en 1963 va a fundar los Hermanos Misioneros de la Caridad y va a fundar también una rama que son la rama contemplativa de las hermanas de la caridad, de las hermanas misioneras de la caridad, en el 79, en el 76, en el 79, a los hermanos contemplativos. Bueno, ya les digo, es que realmente su inspiración pues tocó muchísimos corazones, ¿no? Y muchos laicos pues aparecieron también como colaboradores de ellos. O sea, había hay una rama misioneros de la caridad, laicos, ¿ok? Que van a hacer un trabajo también muy bello. Hay un movimiento sacerdotal que, bueno, es que ya les digo. En 1979 le dan el premio, el Nobel de la Paz, para que veamos ustedes. Esa fue la época en la que también fue sugerido, porque lo estoy viendo desde aquí la imagen, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y le ganó Madre Teresa, digamos. Bueno, igual, ya sabemos todo lo que hizo, realmente es una obra extraordinaria, bellísima, y bueno, ya les digo. Cuando muere, un 5 de septiembre, yo siempre dije eso, que murió una fecha en la que no había otro santo, entonces así competencia no va a haber. Muere un 5 de septiembre de 1997, pues hombre, ya les digo todo lo que se hizo. Como lo saben, ella fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II, su gran amigo. Fue una de las prácticamente de las últimas beatificaciones que pudo hacer el Papa San Juan Pablo II. Fue en el 2003, en octubre del 2003. Yo me acuerdo haber estado en esa beatificación. Era una cantidad de gente, ustedes no tienen idea. Y luego para la canonización, igual, solo que la canonización la hizo el Papa Francisco en el 2016. La hizo un día antes de que se celebrara la fiesta. Bien me acuerdo de eso, el 4 de septiembre del 2016. Bueno, tanto que ha hecho la Madre Teresa de Calcuta, tanto que tenemos que imitarla. Bueno, ¿cuánto he hablado de Madre Teresa? Pues hombre, ya está el programa hecho, ahí dejémoslo y no hablemos de las lecturas. No tenemos que hablar de las lecturas, solo que voy a hacerlo un poquito rápido. Vamos, terminamos de leer la primera carta a los tesalonicenses. Entonces terminamos el capítulo 5, versículos del 1 al 6 y del 9 al 11. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, porque como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón que ya les digo, ya imagínense, ya pasaron 10 minutos prácticamente y es una pena. Pero bueno,
termina Pablo dirigiéndose a los tesalonicenses en otro de los temas que a ellos les resultan difíciles. Y ayer hablábamos del tema de la resurrección, cómo va a ser esto de la resurrección, ahora es el tema de la venida del Señor. A ellos les interesaba muchísimo saber cómo iba a ser esto de la venida del Señor. Y Pablo les dice, hombre, ustedes, si son hijos de la luz, si no caminan en las tinieblas, casi les diría, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? No tengan miedo. Ustedes no los va a sorprender como un ladrón porque ustedes están viviendo de manera sobria. Aquí no se trata únicamente de que no beben, sino que se trata de que están viviendo equilibradamente, de manera ordenada. Entonces, no se preocupen por lo demás. Vivan. Ahora, a los que tienen que preocuparse son a los que llevan una vida lejos de Dios, a esos sí que sufran. Por eso, es esto, ¿no? El Señor ha muerto por nosotros, para que cuando Él vuelva, y esa es la clave, hayamos muerto o estemos vivos, sencillamente pasemos siempre con Él. Se los decía yo ayer, era el último punto que les subrayaba cuando meditábamos esta primera lectura, porque era importante esto, estar para siempre con Él. Aquí Pablo lo vuelve a repetir, insiste en esto, a dar a entender que lo más importante es eso, que lo que nosotros debemos procurar, trabajar, lograr, es esto, es vivir con Él para siempre, y lo demás viene por añadidura. El Evangelio. Sí, acuérdense que hemos comenzado ayer a leer a Lucas, ¿no? Capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó, «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Cafarnaúm es un centro importante, es un territorio de frontera, ¿okay?, entre la Decápolis y la zona de Galilea, y claro, bueno, es una zona un poco complicada, hay mucho movimiento comercial. Cuando uno mira las ruinas en Cafarnaúm, el tamaño de la sinagoga de Cafarnaúm era bastante grande, es decir, bueno, por lo tanto estamos en un ambiente más movido. Jesús va, ayer fíjense, interesante, ¿no? Todo el ministerio lo va desarrollando por los momentos en sinagogas. O sea, estuvo en la sinagoga de Nazaret, lo vimos ayer, ahora en la sinagoga de Cafarnaúm. Y empieza su ministerio porque llama la atención porque enseña con autoridad. Recuerden que la autoridad no es algo que tenemos, es algo que se gana. Es nuestra manera de proceder, es la coherencia de nuestras palabras con nuestras acciones. Es un modus vivendi, es nuestro modo de vivir. Lo hacemos propio cuando nosotros nos hacemos valer, no por nuestros títulos, no por lo que aparentamos, no por cuántas lenguas hablamos, por cuántas maestrías, cuántos doctorados, no, es lo que somos, porque hay una coherencia, insisto en esto. Jesús tiene esa coherencia y por eso habla con autoridad, no como los escribas, ya, habla con autoridad, porque su enseñanza es lo que él dice, eso es lo que él hace. Y luego el espíritu inmundo está en la sinagoga. Eso sí, acuérdense de eso, siempre llama la atención, ¿no? Está ahí, y es que entre santos anda el diablo. Así que por lo tanto no es de extrañar que en la iglesia haya muchos espíritus inmundos. Y entonces hay que callarlos, no hay que dejarlos hablar. No hay que permitirles hablar. Porque si los dejamos hablar, nos endulzan el oído como a Eva y a Adán y perdemos todo. Perdemos el paraíso por dejar a un espíritu inmundo hablar. Al espíritu inmundo se le calla y se le saca y se acabó y se le echa fuera. Para no permitirle que entre para nada en nuestra vida. Lo digo con claridad. Por eso Jesús hace esto. Su fama se extiende. Claro. ¿Qué fuerza tiene su palabra? Insisto, es que es la fuerza de su actuar, es la fuerza de su manera de proceder. Por el tiempo, no porque, Dios mío, hoy sí ya me tardé. Hagamos una oración de Madre Teresa de Calcuta. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera
que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe por intercesión de Santa Madre Teresa de Calcuta. Feliz martes para todos.